Bien, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en este espacio que nos hemos inventado Paula y yo para leer a Daniel Ferreira y conversar algunas cosas también sobre Recuerdos del Río Volador y otras novelas de la pentalogía. Pues es un espacio sin ningún otro ánimo que compartir como la emoción que nos da leer este escritor que nos ha dado leer esta última novela y pues bueno, que sea nada más eso, como un compartir nuestro gusto por la lectura, por la literatura colombiana. Eh, Paula, pues démosle la bienvenida a las personas que nos acompañan en este momento y las que nos van a ver luego en la grabación y creo que luego podríamos ya comenzar con esto que hemos pactado como orden de la sesión. Gracias, Lea. Sí, pues muchas gracias a los que aceptaron a los y las que aceptaron esta invitación para estar acá conversando sobre esta última novela de la pentalogía infame de Colombia de Daniel Ferreira, Recuerdos del Río Volador. Lea y yo somos unos enamorados de la obra de Daniel Ferreira y teniendo en cuenta ese amor, pues quisimos hacer esta conversación a manera de homenaje, con un poco de nostalgia, pero también con alegría, pues porque hay que esperar que sigue de la obra de Ferreira, pero por ahora digamos que este proyecto está terminado, lo que nos da también pues mucha alegría por el escritor, pero pues también como toda lectura que a uno le gusta mucho, uno no quiere que termine y por eso también le pusimos así a la conversación. Esta historia no tiene final, queremos que no tenga final, que haya mucho Ferreira para rato, pero la pentalogía terminó y bueno, queremos hablar un poco de lo que eso significa con Recuerdos del Río Volador. Yo voy a empezar hablando un poco sobre esta pentalogía, precisamente sobre las 5 novelas, para ya instalarnos completamente en la última, que es Recuerdos del Río Volador. Para quienes no lo conocen, Daniel Ferreira es un escritor que nació en San Vicente de Chucurí en 1981 y la pentalogía arranca su publicación en el año 2011 con 2 novelas que salen casi al mismo tiempo, que son La balada de los bandoleros baladíes, que la publicó la editorial de la Universidad Veracruzana, gracias a un premio, al premio de novelas Sergio Galindo que se gana Ferreira en 2010, y con un premio de novela que Ferreira se gana en Cuba, que es el premio Alba de narrativa, y gracias a ese premio logra publicar Viaje al interior de una gota de sangre. Entonces estas 2 novelas en un principio eran una sola, y pues a la medida que Ferreira iba escribiéndolas, pues se dio cuenta de que tenía que dividirlas, ¿no? Entonces, este proyecto que era uno en un principio, pues se divide en 2 y de allí sale La balada de los bandoleros baladíes y Viaje al interior de una gota de sangre. Y luego se gana el premio Clarín de novela en el 2000, y en el 2015, gracias a ese premio, se publica en Alfaguara, Argentina, La rebelión de los oficios inútiles. Y gracias a este premio y a la publicación de Alfaguara en Argentina, la obra de Ferreira logra entrar en Colombia, y Alfaguara empieza a publicarlo y a reeditar pues sus obras anteriores. Entonces, Rebelión de los oficios inútiles es del 2015 y a esa le sigue El año del sol negro del 2018. Y bueno, ya llegamos a Recuerdos del Río Volador este año, y como ya lo han dicho varios, pues a medida que publica Ferreira, pues aumenta el número de páginas, aunque bueno, Recuerdos no le ganó El año del sol negro. El año del sol negro. También hay que decir que, bueno, hay un libro
además de esas cinco novelas, hay un libro de Ferreira, otro libro de Ferreira en la editorial de la Universidad Veracruzana, que es Amistad de La Habana, que salió el año pasado y que recoge los diarios que Ferreira llevó durante 2 viajes que hizo a Cuba. Aparte de eso, pues ya, y ya para entrar como en el propio tema de la pentalogía, lo que sentimos es cómo en esta pentalogía Ferreira va de adelante hacia atrás, reconstruyendo todo el siglo XX, en Viaje al interior de una gota de sangre y en La balada de los bandoleros baladíes. Eh, Vemos desde los primeros años de la primera década del siglo XXI, es decir, 2001, 2002, es decir, la peor década o el peor momento del paramilitarismo en Colombia, y luego el viaje al interior de una gota de sangre hay un énfasis más como en el enfrentamiento entre guerrilla, ¿no?, y paramilitares. Pero yéndose más para atrás, en Rebelión de los Oficios Inútiles ya hay un énfasis en la década del 70, y toda la búsqueda por recuperar tierras, ¿no?, y luchar por las tierras entre los 50 y los 70. También aparece la importancia del periodismo, ¿no?, como un medio de denuncia, y a los periodistas también como unas personas muy comprometidas con su medio y con la denuncia. Aparece el periódico La Gallina Política, y que es que el periódico también va a ser muy importante, Recuerdos del Río Volador, con La Mancha Negra. Y en el Año del Sol Negro nos vamos a ir a principios del siglo XX con la última batalla que definió la Guerra de los 1000 días, que fue la batalla de Palo Negro. Y en Recuerdos del Río Volador nos vamos a encontrar con la reconstrucción de toda la primera mitad del siglo XX en Colombia. El protagonista, que es Alejandro Plata, nace en 1909, y pues de ahí en adelante nos vamos a encontrar historia e historias que van básicamente hasta la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, y la novela pues va a seguir unos años, unas décadas más adelante con los testimonios de algunos de personajes, de otros personajes de la novela. Algo que es muy impresionante en la obra de Ferreira es como los cambios de estilos narrativos en la medida en que ha avanzado como la publicación de la pentalogía. Una forma de leerlo sería, o de leer la pentalogía sería decir que mientras en la balada de los bandoleros baladíes hay una absoluta pérdida del sentido de la vida, porque los protagonistas son dos hombres que matan por dinero y que matan al mejor postor, es decir, sea el grupo que sea, sean paramilitares, sea guerrilla o sean narcotraficantes, sean fuerzas armadas. Ellos están ahí pues buscando simplemente la sobrevivencia a través del dinero y de la muerte de otros, para sobrevivir ellos mismos. Hay una pérdida del sentido de las relaciones vinculantes con la familia, sobre todo, y a medida que vamos avanzando, que va avanzando la pentalogía hasta este inicio del siglo XX, lo que vamos encontrando es de nuevo como el sentido de la vida y de estos vínculos familiares y los vínculos, en este caso, como ustedes se han dado cuenta también del amor de pareja, ¿no? O de un amor pues que no es totalmente tradicional como nos vamos a referir ahorita, y que está presente pues en Lucía y en Alejandro. Ahora vamos a ir por algunos puntos de la novela que nos parece o que queremos simplemente resaltar y hablar sobre ellos en este espacio. Eh, el primero de ellos, que es un elemento que particularmente me pareció muy especial, y es la relación de Alejandro Plata con su padre. Su papá era un médico y muere por diabetes,
y es quien le hereda la cámara fotográfica, pues que va a definir el destino de Alejandro. Y si bien en muchas otras narraciones uno puede ver una relación negativa en este sentido, de padre e hijo, lo que vemos acá en Recuerdos del Río Volador es que ese padre perdido en la infancia a causa de la diabetes, y un padre que no pudo cumplir el destino que quería de ser un andariego, va a ser cumplido por su hijo, que va a ser efectivamente un aventurero, alguien que necesita ver el mundo por sí mismo, como se dice en la novela. Y ese cumplir el destino, ¿no? De eso que no pudo hacer su padre por ser un médico y por haberle dedicado la vida a la investigación, asentado pues en un solo lugar, no es vivido como una problemática por Alejandro. De hecho, Alejandro se viste con el mismo traje de su padre en ciertas ocasiones, y todo el tiempo está recordando como que él está haciendo eso que su padre tanto anheló, que fue salir a recorrer el mundo. Entonces, bueno, esto eh, que me parece un signo muy, muy específico de Alejandro, aquí es vivido desde una positividad. Lea, no sé si quieras decir algo sobre eso. Pues yo no había pensado en como la relación que vamos a poder establecer con uno de esos últimos fragmentos que leí, donde se refieren específicamente al padre, y están como los dos hermanos recordando un poco esa figura del papá. Y creo que ahí es donde podemos como diferenciar las relaciones tan distintas que cada uno de ellos teje con la figura del padre. Y creo que la que tiene particularmente Alejandro, pues es inspiradora para lo que luego va a ser esa persona y ese personaje, ¿cierto? Esa como revelación que hace de su papá, ¿cierto? Como un gomoso de la fotografía, pero no solamente en, digamos, el hombre deslumbrado por el aparato tecnológico, sino por lo que ese aparato tecnológico le puede mostrar. En este caso, pues como la inmensidad, ¿cierto?, del firmamento en una noche, en fin, y esa referencia, pues, al río volador, lo que aparece como un hilo, pues, a lo largo de toda la novela. Tal vez, como en esta, como historia que se va construyendo también de esta familia de los Plata, tal vez esa sea como una de las primeras referencias al río volador, ¿cierto? Proviene precisamente del padre. Yo no había caído en la cuenta de eso, sino hasta que hice esta selección, y ahora que lo leí pensaba en eso también. Eh, a lo mejor es la primera vez como en la vida del personaje, Alejandro, que se escucha esa referencia al río volador y a su relación pues con el cielo estrellado, que luego va a ser pues como frecuentada a lo largo de otras cartas y de toda la novela. Ujú. Lea, nosotros hemos preparado unos puntos para conversar, pero si los que están aquí y las que están aquí conectadas quieren hacer alguna pregunta en este Por momento, supuesto. o tienen algún comentario, pues lo pueden hacer, y no hay ningún problema. Si quieren hacerlo a través de audio, o si quieren dejar el comentario, la pregunta en el chat, ahí también estaremos pendientes. Em, yo quiero proponer un segundo punto, Lea, y es el de la relación con Ulises Álvarez, que es este personaje que es el pintor, ¿no? Que aparece acá, pero que también va a aparecer en Viaje al interior de una gota de sangre a través del relato de su nieto. Y quisiera que lo retomáramos acá, para hablar como de la visión del artista, ¿no? Y de la función del artista dentro de la novela, pero también como una extensión a toda la obra de Ferreira. Y me llama mucho la atención la figura
de Ulises en esta novela, porque es quien va a cambiar o a llevar, pues a orientar a Alejandro Plata a que transforme su visión de la fotografía, ¿no? Y Alejandro, a partir de la relación con Ulises, va a empezar a fotografiar la calle, ¿no? Y la gente en la calle, y va a empezar a fijarse más como en el lugar donde está y en las problemáticas sociales de ese lugar donde está. No sé qué piensas tú. Sí, pues y acá tengo que hablar pues como de conversaciones previas que hemos tenido, porque si bien nos hemos fijado también en que está como referencia constante a un artista muy comprometido, al menos en la representación que brindan las novelas, ¿cierto? Uno no puede dejar de pensar también en una relación con lo que le atribuimos, digamos, a la obra de Daniel Ferreira. Es decir, una literatura y una escritura que, bueno, si bien no nos arriesgaríamos a hablar de una literatura comprometida o ese tipo de cosas, sí podríamos hablar de una escritura supremamente responsable y que claramente nos está suscitando reflexiones sobre los asuntos del orden social, sobre los asuntos del orden político, a veces de manera muy directa. Creo que esos trasfondos históricos que nos propone el autor en cada una de las novelas de la pentalogía pueden tener esa orientación. Pues la cosa no creo que sea tan objetiva o de solamente mostrarnos un momento histórico y ya. Creo que hay una como posición, digamos, respecto de los hitos históricos en los distintos contextos pues, de la historia de Colombia. Eh, Hemos hablado de la responsabilidad intelectual y tal vez eso esté como prefigurado también en estos personajes artistas, ¿no? Hay como en esa reflexión que suscita la construcción de esos personajes artistas, creo que hay mucho de lo que podemos atribuir en algún momento a la figura del Daniel Ferreira, escritor, pues como un escritor que se preocupa por sus lectores, que se preocupa por su escritura, cuya responsabilidad mayor yo creo que es con la escritura, eh, ¿cierto? Y que al menos en lo que nosotros hemos conversado, pues no podríamos atribuirla como a muchos escritores tal vez contemporáneos. Ujú. En el caso de Alejandro, es muy evidente cómo él, después de pasar pues por esta relación con Ulises, que es un pintor, pero también es un comprometido con el partido bolchevique pues del momento y con las luchas obreras y con las huelgas. Y a partir de esta relación es cuando Alejandro empieza a tomar fotografías de esas huelgas y de esos obreros. Y precisamente el primer premio que se gana Alejandro por sus fotografías tiene que ver con una huelga específica y con la fotografía de uno de los obreros que resultó muerto tras el enfrentamiento pues con las fuerzas institucionales del pueblo del Cacique. Y ahí quisiéramos hacer énfasis como en el trabajo tan impresionante de archivo que hay detrás de esta novela, de investigación, ¿no? de parte de Ferreira sobre los archivos fotográficos colombianos y sobre los archivos fotográficos específicos de las luchas obreras y de los movimientos sociales que ha tenido el país, sobre todo en esta novela específicamente alrededor de las petroleras. La más importante en el libro se llama La Gringa, digamos alrededor de estas luchas se gestan como estos primeros o estas primeras fotografías que salen como del interior, que era pues donde Alejandro tomaba sus fotografías y empiezan a salir al exterior o hacia esa toma de realidad, ¿no? Presente en estas fotografías. Y cuando estábamos haciendo la lectura de esta novela, Leandro y yo llevamos 3 meses hablando sin parar de Recuerdos del Río Volador. Leandro encontró unos reportajes
sobre un fotógrafo del que no teníamos idea hasta ahora. Y bueno, Lea, no sé si quieras mostrar las fotografías. Pues ahorita como tuve que pasarme al cel, Ah, no ok. tengo, las tenía en el PC, pero no, creo que las podemos remitir como en la reseña que hagamos de la grabación. Pero para Sí, nosotros resultó ser como muy revelador encontrarnos con esas fotografías particularmente y la historia de ese fotógrafo, ¿cierto? Porque lo asimilábamos en buena medida a lo que estábamos encontrando pues en esta novela. Otro asunto que creo que vale la pena como relacionar con esto que estamos planteando es las referencias que ha hecho el mismo Daniel Ferreira en la presentación de la novela y en algunas entrevistas a esta idea del archivo roto, pues, o a esta novela como algo que se configura a partir de un archivo roto. Eso yo creo que es muy interesante y puede definir muy bien si existe pues como una metodología de la escritura, pero también una que nos permita como acercarnos a la novela ya construida, esto del archivo roto. También en esas conversaciones que tuvimos a lo largo de la lectura del texto, pues traíamos a colación el trabajo que él ha hecho como durante los últimos 2 años, 3 años, tal vez más, con sí, fotografías y lo que ha publicado en sus redes sociales, ¿cierto? Y esto lo relacionábamos con pues, el trabajo de investigación que hay detrás de una novela de estas. Lo intuíamos ya, yo creo que en el año del Sol Negro, como y qué impresión, ¿cierto? Todo lo que habría detrás de la construcción de una obra de estas dimensiones. Pero creo que lo constatamos y tal vez quedó más en evidencia como en el proceso de construcción tal vez de Recuerdos del Río Volador, por todas estas como fotografías de personas desconocidas, de álbumes familiares, de contextos que luego vimos van a ser los que se concretan en la novela que Ferreira publicó durante un tiempo en su Instagram. Pues creo que las redes nos fueron dando como muchas pistas de lo que íbamos a encontrar en Recuerdos del Río Volador. Pero creo que es muy rico para un lector, ¿cierto? Tener como acceso a eso y saber que lo que está leyendo, pues es como el resultado de un trabajo de investigación tan arduo, tan serio, tan comprometido en el sentido como artístico, ¿cierto? De la elaboración, pues, estética de todo esto, comprometido en lo artístico. y yo creo que ahí podemos enlazar con la reflexión que está a lo largo de toda esta novela sobre la verdad y sobre la memoria. Pues porque de hecho hay una cita que yo creo que lo resume muy bien en la novela y es, la verdad es lo que se sabe de la totalidad en un momento dado. Y yo creo que a eso es que le apunta, es decir, nunca se va a completar una verdad o eso que podemos llamar una verdad, porque lo único que podemos conocer es como un pedacito de esa totalidad en un momento dado según la información que hayamos podido recolectar. Y finalmente eso es la memoria, ¿no? O sea, eso es lo que va a configurar una memoria. Entonces, eso está muy presente en la novela porque desde el inicio de la novela se nos presenta un personaje que ha desaparecido, ¿sí? Que es Alejandro Plata. Entonces, toda la novela gira alrededor de un desaparecido, pues como tantos que tenemos en Colombia, y es toda la novela como la reconstrucción de la vida de esa persona desaparecida a través de los testimonios de quienes estuvieron cerca de él a lo largo de su vida y de la búsqueda de su hermano y de su mamá en diferentes momentos de saber, para saber qué fue lo que pasó con ese hermano o con ese hijo. Entonces, a partir de esa desaparición, de ese hueco
en la memoria, ese hueco en la realidad, es que se empieza a armar asimismo pues esta especie de archivo roto, como lo nombró el mismo Ferreira. Y conocemos entonces esos fragmentos de la vida de los demás que reunidos nos van dando información de ese personaje llamado Alejandro Plata. Pero además, entonces, esos fragmentos van completando diferentes momentos también de la historia del país en esa primera mitad del siglo XX. Entonces, como ya les mencionaba ahorita, pues asistimos a diferentes momentos de los movimientos sociales en relación con las luchas obreras. Se recuerda, por ejemplo, la matanza de las bananeras, ¿no? Antes de concentrar todos los esfuerzos como en estas nuevas conciencias de obreras a partir del trabajo con las petroleras que han sido entregadas en concesión pues a dos multinacionales extranjeras. Y también luego esto se va a ir entrelazando con las luchas bipartidistas que se empiezan a generar desde los años muy tempranos, desde los años 30 sobre todo en Colombia, y que luego van a derivar de manera mucho más sangrienta con el Bogotazo, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y todo eso pues lo que deriva, pero pues ya eh, esos enfrentamientos entre liberales y conservadores pues ya los estábamos viviendo o se estaban viviendo en los campos colombianos, y Lucía y Elena pues son parte como de las víctimas de esos enfrentamientos, ¿no? Y el mismo Alejandro, según lo que nos cuenta la novela. Entonces, esa memoria, esa reconstrucción de una memoria que nunca es completa, de una verdad que nunca es completa, está ahí. Y también lo que ocasiona esa desaparición y el mismo hecho de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en todos los personajes que a partir de esa desaparición y de esa muerte pues tienen que rehacer como sus trayectorias vitales y ver qué van a hacer con sus vidas de ahí en adelante. No sé, Lea, si tengas ahí algo que agregar. Sí, en realidad como dos cosas, Paula. Una que creo que vos ya lo has dicho como en otros momentos en los que te has referido a la obra de Ferreira, y es como en la obra de Ferreira hay una especie de reelaboración, relectura, actualización tal vez de distintas tradiciones en de la literatura colombiana. Sobre ese asunto de la memoria, pues te has referido a las bananeras, a lo que pasa con el petróleo, pues en Recuerdos del Río Volador, pero en esto, ahorita que hago pues como memoria, en lo que leí esa referencia a las caucheras, uno puede decir que hay también una especie como de actualización, no sé, de lo que vemos en La Vorágine, con las bananeras, tal vez de lo que vemos en Cien años de soledad o en Álvaro Cepeda. Creo que en El año del sol negro está como toda ese revisitar muchas formas estructurales del 19, los relatos de viajes, esta escritura que es como más de quienes hacían las expediciones, ¿no? Por todos los datos como geográficos y de la flora, en fin, pero también está la narrativa de las guerras civiles del siglo XIX, creo que eso está Sí. muy en esa. Entonces, es como otra manera de hacer memoria. Eso primero, como ese revisitar la tradición literaria del que vos ya has hablado en otros momentos en los que te has referido al autor. Y el otro asunto tiene que ver con que a mi modo de ver, pues no debe parecernos como una simple coincidencia estas referencias tan claras y explícitas a la memoria en la novela, y que coincida pues como con el periodo también en el que se consolida el informe de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, y en el que la categoría memoria adquiera tanta relevancia para nosotros los colombianos, ¿cierto? Yo no me arriesgaría pues a plantear que es una novela que está al servicio pues como de ese fenómeno de la memoria en el país, pero sí creo que su construcción y su recepción coinciden también con la construcción de los informes, con la construcción del informe, perdón, y como con todas estas iniciativas de apropiación. Eso, a mi modo de ver, afecta en un sentido positivo la recepción de la novela.
pues esto de desaparecidos, esa mirada como de la violencia, de las secuelas de la violencia también, creo que coincide en buena medida con un fenómeno actual en el país, con una actitud también para recibir como esos relatos. Y yo no sé pues a qué vaya a llevar esto pues en la recepción de la novela, ¿cierto? Es muy reciente pues por no arriesgarse a hacer hipótesis o a sacar conclusiones, pero sí creo que leemos distinto esta novela en este momento, pues que esas referencias a la memoria en esta novela en este momento cobran como especial atención y pueden generar una recepción que tal vez no tuvieron las obras anteriores. Yo solo agregaría ahí es decir, hablar de las caucheras, de las bananeras, de las petroleras, y más adelante, por ejemplo, en Rebelión de los Oficios Inútiles, en estos proyectos arquitectónicos, ¿no? Que pasan por encima de las necesidades reales del territorio o de la gente de ese territorio, como lo vamos a ver ahí. Todo tiene que ver también con la relación del ser humano con la naturaleza, que es también como tan evidente y tan insistente en las novelas de Ferreira, sobre todo a partir de Viaje al interior de una gota de sangre. Y está pues toda la crítica, si uno lo quisiera ver así, a esta idea del progreso, ¿no? En relación con qué hace con los seres humanos, ¿no? Que los convierte en obreros, esclavos que tienen que luchar todos los días por sus derechos, ¿no? Pero también por la misma naturaleza, ¿no? De sufrir este desgaste por esa búsqueda, pues, de sacar provecho de ella. Y que está sobre todo muy presente en cómo en el río Volador, en Recuerdos del río Volador, pues el río Magdalena es protagonista de todo esto. Lea, yo creo que para finalizar podemos tocar el tema de las mujeres. Súper Eh, bien, me encanta. pues que hemos hablado que se convierten en personajes muy importantes en las obras de Ferreira, sobre todo a partir de Viaje al interior de una gota de sangre, pero mucho más en Rebelión de los Oficios Inútiles. Y vemos como en Recuerdos del río Volador hay tres generaciones de mujeres, ¿cierto? Está la madre de Alejandro Plata, que es Mariquita, está Lucía Lausen, pues que es la pareja de Alejandro en el último periodo de su vida, y está Elena, que es la hija de Lucía Lausen, y veíamos cómo cada una de ellas encarna como unas luchas específicas, dependiendo pues del momento en el que estamos hablando de esa primera mitad del siglo XX, y cómo pese a todos los obstáculos que tenían las mujeres en Colombia en ese momento como para hacer sus propios destinos, las tres, y sobre todo hablamos de Mariquita y de Lucía, pues que son las que nacen más al principio del siglo XX, logran sobreponerse a esos obstáculos y llevar adelante una vocación, una voluntad, ¿no? Ser independientes. Bueno, hasta cierto punto, en el caso de Mariquita, porque pues Mariquita queda viuda en su treintena y a diferencia de lo que podían hacer otras mujeres, decide no sacrificar su vida en función de los hijos del primer matrimonio, dejar a los hijos al cuidado de una nana e irse a vivir a otro pueblo, casarse en segundas nupcias con el alcalde del otro pueblo y cumplir pues su misión en el hospital y llegar a ser pues jefa en ese hospital. Vemos en el caso de Lucía, que es como en el fragmento que yo les leí, que dedica su vida a ser maestra, una maestra rural, pero que en un principio sentía una vocación por la vida religiosa. La vida religiosa le va mostrando decepciones frente a las que ella no puede sobreponerse. Hay una escena muy fuerte en la novela, y es que Lucía encuentra a una novicia tratando de hacerse un aborto, de practicarse un aborto en un cementerio que está cerca del convento,
Y ahí se da cuenta como de la hipocresía, ¿no? De esta vida religiosa en este convento, pero también de ciertas, o de muchas más bien, discriminaciones en términos de los medios económicos y de cómo tratan, por quien tiene más medios económicos, cómo tratan bien o mal a quienes quieran entrar en ese convento solo por tener o no medios económicos. Entonces, esto va decepcionando a Lucía de la vida religiosa, pero no renuncia a su vocación de ayudar a los demás. Y de encontrar a Dios de otras maneras, y por eso decide convertirse en maestra. Eh, si bien ahí hay un destino de mucha solitariedad, Lucía no renuncia a él, ¿no? Porque pues es su vocación, que es una palabra que va a ser muy importante también en Recuerdos del Río Volador, ¿no? Como los dos protagonistas están buscando su vocación, o más bien la están encontrando, ¿no? Y todos los días el sentido de la vida se construye A su gracias a pesar a esa. veces, ¿no? Como encontrar su vocación a su pesar, pensaría uno en desde cierta lectura. Sí, sí, pero es esto lo que le da sentido finalmente a las vidas de ellos. Y en el caso de Elena, pienso yo que ya es evidente en ella que no tiene que hacer como pasar por tantas dificultades, ¿no? Eh, para sentirse bien con ella misma, ¿no? Como lo tuvieron que hacer Mariquita y Lucía, y vive sin mayores contratiempos como sus diferentes facetas de mujer, como madre, ¿no? Como esposa, eh, como profesional, ¿no? Inclusive como empresaria. Entonces vemos como estos contrastes entre estas tres mujeres, ¿no? Que creo que este tipo de mujer que busca una vocación y que va un poco en contra como de los obstáculos de la época para las mujeres, también estaba en Julia Valserra en Sí, sí, El sí. Año del Sol Negro, y por supuesto en Ana Larrota en Rebelión de los Oficios Inútiles, y un poco en Delfina, ¿no? De Viaje al Interior de una Gota de Sangre, pero bueno, el destino de Delfina, digamos que contradice como esa búsqueda de la libertad. Entonces no sé, Lea, si quieras ahí como aportar algo. Sí, ya para cerrar también, es que hay una como tesis que se explicita en la novela y creo que confirma muy bien como el caso de estas tres mujeres, que a pesar de pertenecer a generaciones muy distintas, pues si miramos bien en la historia de esas tres mujeres, está en 100 años de historia, de historia pues en el país, ¿cierto? Desde muy comienzos del siglo XX hasta recién entrado el XXI, ¿cierto? Entonces, todo un siglo, digamos, en la historia de Colombia, a partir de la forma en cómo son tocadas tres mujeres por un hecho histórico, que es la muerte de Gaitán. ¿No? 1948, el Bogotazo, lo que pasa ahí, lo que surge, digamos, ahí, va a tocar la vida de esas tres mujeres, tan distintas, de contextos tan diferentes, de formaciones tan distintas también, pero la tesis se confirma, pues como un evento de esos el eco, digamos, de un evento de esos puede llegar a tocar subjetividades que pues muy difíciles de predecir, muy difíciles de considerar. Eso yo creo que se demuestra en el caso de estas tres mujeres, y también creo que es un planteamiento que llega como hasta la vida de nosotros, ¿no? Los ciudadanos, ciudadanas, lectores y lectoras, pues cómo esos asuntos del orden social y político pues terminan por tocando también nuestras vidas y decidiendo a veces también sobre muchos asuntos de los que nosotros no, tal vez no somos conscientes. Eh, y creo que en distintos momentos Ferreira lo ha señalado, ¿no? En sus obras, como todo esto que pasa en la historia del país, generalmente relacionado con la violencia, pues toca a las personas hasta cuando menos uno lo piensa. Y finalmente, pues señalar que a mí
me ha encantado, pues como ese considerar la visión, el punto de vista de mujeres sobre esos hechos históricos también. Es un gran esfuerzo, muy complejo además, ¿no? Como tratar de apropiar construirlas y apropiarlas y ejecutarlas bien, pero es supremamente interesante, pues como en el planteamiento del conjunto de la obra también, de la pentalogía, como allí también hay voces de mujeres, y eso creo que tiene un especial valor hoy en día. Con eso concluiría. Bueno, pues yo creo que dejamos acá esta conversación. Esperamos que esta charla pues inspire para que quienes no conozcan a Ferreira y a su obra pues vayan a buscar las novelas. Yo creo que los fragmentos que hemos leído también buscaban como hacer conciencia acerca de esa escritura de Ferreira y de cómo de muchas maneras sus novelas hacen ver la lectura como un acto en donde el lenguaje tiene todo el sentido del mundo y en donde el lector debe ser como alguien muy atento como a a la ruta que propone ese lenguaje o a la ruta que proponen las palabras. Debemos estar siempre muy atentos como a a ese universo lingüístico creado por Ferreira, con Sí, todo el conocimiento del mundo, con una recuperación también de términos, ¿no? Muy del momento que está recreando, y eso también supone retos para el lector, que sin embargo no interrumpen como el disfrute de la lectura precisamente por su capacidad de crear voces distintas muy diversas en cada una de las novelas para contar la historia siempre desde muchas perspectivas distintas. Entonces, bueno, esperamos que esto haya servido como invitación a conocer esta obra. John Ospina nos dice muchas gracias, me quedo con la frase, aunque no se cumplan tus sueños, algún día agradecerás por haberlos tenido. Sí, esa, también es una de mis frases favoritas del libro. Entonces, gracias y bueno, esperamos tener otra charla de estas alguna vez para seguir hablando de Ferreira. sí, o acudir a la de otros lectores, ¿cierto? Yo también quiero cerrar pues primero con un agradecimiento a vos por este tiempo de lectura, porque disfruté mucho pues de la conversación, Paula, todo este tiempo. Me siento muy honrado de leer con vos además, es un lujo para mí. Y bueno, y que sea también una invitación, por supuesto, a leer, pero sobre todo a compartir eso que leemos. Yo creo que vale mucho la pena compartir lo que leemos en espacios como este, o en las redes, o con los amigos, pero leer para compartir creo que es un buen plan. Sí, completamente de acuerdo, Lea, y también gracias por la compañía de estos meses. Y bueno, seguiremos buscando excusas para seguir hablando de Ferreira. Por supuesto. Bueno, gracias. Feliz noche, hasta luego. Gracias.